Dios los bendiga, amados televidentes. Soy el pastor Francisco González de la Iglesia de Jesucristo de la Respuesta. Estamos aquí en representación de la Alianza Evangélica de Ciudad Juárez, conocida como AME, y de nuestro presidente, el pastor Joel Saldaña, el cual le enviamos un saludo desde aquí a él y a su apreciable familia, y a todos los pastores de la Alianza también les mandamos un saludo. Y bueno, voy a dejar lugar a nuestros hermanos consiervos que nos acompañan para que den su nombre también. Que el Señor les bendiga en este precioso día. Le damos gracias a Dios por la invitación a este canal tan hermoso como lo es el Canal 38. Gracias a la Alianza Ministerial por habernos invitado en este día. Mi nombre es Alma Cristina de Santiago. Soy esposa del pastor Fernando Hernández. Venimos de la Iglesia Renovación en el Espíritu Santo y es un privilegio verdaderamente estar con ustedes en esta mañana compartiendo la palabra del Señor. Que Dios les bendiga grandemente. Sí, amén. Dios les bendiga, reciba un cordial saludo, un abrazo de mi parte, su amigo pastor Fernando Hernández. También venimos muy contentos, muy agradecidos de estar en este lugar, compartiendo este bonito mensaje de la palabra de Dios. Pastor de la Iglesia Renovación en el Espíritu Santo y también representando aquí a la Alianza Ministerial Evangélica. Un saludo, un abrazo. Sí, amén. Vamos, televidentes, antes de entrar de lleno al programa, al tema de este programa, Unidos en el Amor de Cristo, queremos también mandar un saludo a todos los pastores de aquí del Paso también, a los pastores de Juárez también, a los líderes de diferentes alianzas también. La Alianza Evangélica de Ciudad Juárez, AME, es una de las alianzas que tiene mayor tiempo funcionando, ¿no? Ya acabamos de cumplir 50 años, pero también hay otras alianzas que están también trabajando en la ciudad, y les mandamos un saludo a sus líderes también, ¿verdad? Al pastor Alberto García de la Alianza APE también, un saludo desde aquí, pastor, y a todos los pastores que forman parte de esa alianza, y a todas las alianzas de la ciudad, a sus líderes que también están trabajando, y también, pues claro, a los pastores de AME, que han estado ahí apoyando muy fuertemente también las reuniones. Gracias en el nombre de nuestro presidente, el pastor Joel Saldaña, pues les agradecemos a todos ustedes. Y también queremos agradecerle a toda esa gente linda, esa gente bonita que ha estado sembrando en este canal. Realmente es una bendición por estar apoyando realmente el Canal 38, sus programas también. Esa gente que manda sus donativos y que está sembrando en las librerías ahí, manda su siembra ahí en las librerías de Ciudad Juárez. Muchas gracias, hermanos. Yo quiero dejar un espacio al pastor Fernando para que él mencione las librerías donde usted puede mandar su donativo, y le agradezco a la gente que ya lo está haciendo, ¿verdad? En nombre de los directivos del Canal 38, muchas gracias. Definitivamente, a través de esa aportación es como el canal sigue operando, y cómo es la manera en que el mensaje de Dios llega a diferentes lugares donde a nosotros a lo mejor se nos dificulta, pero a través de la señal, a través de los programas, hay gente que está recibiendo palabra. Ahorita está escuchando el programa, está atento del programa y va a recibir palabra. Y es gracias también a esa gente linda que envía sus donativos y que está sembrando en este canal tan lindo. Yo dejo esta participación al pastor. Claro que sí. Es establecimientos, librerías cristianas en Ciudad Juárez, donde usted puede llevar su aportación para que este canal siga adelante llevando el mensaje de la palabra del Señor. Puede llevar su donativo a la librería La Semilla Bookstore. Está ubicada en la Gómez Morín, número 7384, en la Plaza Cuquita, en el local 15, en el segundo piso, allí en el fraccionamiento Fuentes del Valle, en Ciudad Juárez. Ahí puede llevar su donativo. Igualmente lo puede llevar a la librería cristiana Manantial de Vida, que también está en la avenida Manuel J. Cloutier, número 450, en el local 26, en el interior de un centro comercial de la zona. Amén. También lo puedes llevar a la librería cristiana Emanuel. La dirección es también en la Manuel J. Cloutier, número 8410, allá a 2 cuadras del Seguro Social número 48, en la colonia Ampliación Infonavit Aeropuerto. Amén. Sigue apoyando este canal. Este canal es un medio de comunicación masivo donde verdaderamente el mensaje de la palabra de Dios puede llegar a miles, a millones de personas a través de este canal y también por internet. Sí, sí, amén. Y bueno, volvemos a mencionar que se está agradecido, ¿no?, con esa gente, hermanos, Claro. que siembra, ¿no?, porque es una manera de poder también colaborar
en extender, ¿verdad? El trabajo del Señor, la evangelización, ¿no? De alguna manera. Y gracias por esa gente, ¿no? Algunas personas pueden llevar directamente la palabra, otros lo pueden hacer a través de su donativo, que es en el caso de las personas que están de alguna manera sembrando aquí, ¿verdad? En el canal, y el cual le agradecemos mucho a esas personas lindas que están sembrando y que a través de esa siembra el mensaje llega a personas muy necesitadas. Hay testimonios muy lindos cada vez que uno termina el programa y se va uno ahí a reunir, a orar, ¿verdad? En la oficina. Hay testimonios muy poderosos, pastores, de gente que está recibiendo sanidad, gente que está siendo salva, teniendo un encuentro con el Señor, con el dador de la vida, ¿no? Entonces, gracias nuevamente a esas personas lindas. Hoy queremos hablar de un tema que consideramos que Dios va a hablar a nuestras vidas, a la vida de ustedes, amados televidentes, a través de este tema, ¿no? Y el texto que hemos utilizado como el texto clave, ¿no? De este mensaje está en un proverbio muy conocido por ustedes, por muchos de ustedes, ¿verdad? Está en el proverbio capítulo 3, verso 5, que dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él va a enderezar tus pasos, tus veredas, ¿no? Ese es el texto que queremos utilizar. Y yo quiero decirles, amados televidentes, hay muchas frases, ¿no? En la vida que hemos escuchado, ¿verdad? Refiriéndose a muchísimas cosas, ¿no? Frases que se han quedado muy penetradas en el corazón de nosotros, ¿no? O se han hecho muy común entre nosotros. Y entre esas frases hay frases, por ejemplo, que hemos escuchado a lo largo de muchos años, frases como estas que yo quiero pronunciar, ¿no? Hemos escuchado personas que luego han dicho, cada quien es el dueño de su vida, ¿no? Es una frase que hemos escuchado durante muchos años, ¿no? A muchas personas que de repente lo dicen, cada quien es el dueño de su vida, ¿no? O mi vida es mi vida, ¿verdad, hermanos pastores? Hemos escuchado gente que luego queremos como darles un consejo de repente, luego de repente como que nos ponen un alto, ¿no? Y luego dicen, mi vida es mi vida, ¿no? Como diciendo, pues no te metas, ¿no? Otra frase, cada quien hace con su vida lo que le venga en gana, ¿no? Hacer. Y regularmente, casi siempre, pasa a hacerse una realidad eso, ¿no? Esas frases como que de repente se hacen una realidad en la vida de esas personas que se han pronunciado, ¿no? Porque al final acaban haciendo de su vida lo que les vino en gana hacer, ¿no? A su parecer. Eso es algo lamentable, ¿no? Porque sucede que es como si hubiesen emprendido un viaje donde Dios no ha estado con ellos, ¿no? O donde Dios no está en el asunto. Y es por eso que hoy es el tema de este día, ¿no? Usando esa parte, esa porción de este versículo que está en Proverbios 3, verso 5, no te apoyes en tu propia prudencia. Esa frase que es la que queremos utilizar. Y reconócelo en todos tus caminos. El tema de hoy es: reconoce a Dios en todos tus caminos, no te apoyes en tu propia prudencia, ¿no? Esto es tan importante. Nuestras habilidades, ¿verdad? Nuestras capacidades, amado televidente, deben estar direccionadas por nuestro Dios, por la voluntad de nuestro Dios. Eso es tan importante. Reconocerlo a Dios en todo lo que vayamos a emprender es de suma importancia para que nos pueda ir muy bonito en la vida. A Dios le duele cuando no nos va bien, cuando de repente tomamos una decisión donde no hemos consultado a nuestro Dios. Y a Él le duele mucho porque eso va a acarrearnos problemas, eso nos va a llevar a llorar, a sufrir, amados pastores. Y eso Dios no quiere que nos pase realmente. Por eso hoy el tema de hoy: reconoce a Dios en todos tus caminos. Amén. No te apoyes en tu propia prudencia. Consulta a Dios, pregúntele a Dios. Él va a responder. Él no piensa realmente como nosotros pensamos, ¿no? Dice la Escritura que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios, ni vuestros caminos los caminos de nuestro Dios. Pero cuando confiamos en Él, cuando le preguntamos a Él si estamos en su voluntad antes de emprender o dar un paso, Él nos va a contestar, y nos va a contestar a su manera, como Él suele sorprendernos, ¿no? Y de eso nosotros queremos hablarles en este día. Hay 4 puntos que nosotros queremos compartir dentro de este tema. Reconoce a Dios en todos tus caminos.
Amén. Reconoce a Dios en todos tus caminos y no te apoyes en tu propia prudencia. Cuando alguien se apoya en su propia prudencia, es el camino de alguna manera hacia una mala decisión. Y esa es la parte que yo quiero darle al hermano pastor, hermano Fernando. Cuando alguien, pastor, se apoya en su propia prudencia, regularmente eso lo va a conducir a tener que tomar una decisión, pero no la decisión acertada. ¿Qué usted podría mencionarnos y qué podría usted decirle a los televidentes en cuanto a ello, ¿no? Porque estamos hablando de la importancia de reconocer a Dios en todos nuestros caminos, porque es la manera en que Él nos va a direccionar, va a enderezar, amén, nuestros pasos, nuestras veredas, ¿verdad? Y de esa manera vamos a honrarle también al Todopoderoso. Amén, pastor. Así es, amados hermanos que nos están sintonizando. Dice la Biblia, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. El consejo que el Señor nos da es que confiemos en el Señor con todo nuestro corazón y no nos apoyemos en nuestra propia prudencia, hermano pastor, ya que el entendimiento humano es limitado, es falible y sujeto a error, ¿verdad? Muchas de las veces tomamos decisiones equivocadas, ¿verdad? Y no, ¿por qué? Porque no consultamos al Señor, ¿verdad? Porque no lo buscamos en oración, porque no nos tomamos unos momentos para consultar a Dios y decir, Señor, esta es la decisión correcta que yo tengo que tomar. Y casi siempre cuando las decisiones se toman, ¿verdad? Sin consultar a Dios, obviamente estamos sujetos a equivocarnos, estamos sujetos a errar en nuestra decisión y después pueden venir consecuencias a nuestras vidas, ¿verdad? A causa de esos errores. Y lo más natural, pastor, de cada persona, cuando pues, no salen las cosas como uno espera, como uno cree, que es echarle la culpa a Dios, al Señor. Sí. ¿Verdad? Echarle la culpa al Señor, como podemos ver aquí en el libro de Primera de Samuel capítulo 13, la mala decisión que toma el rey Saúl, ¿verdad? Por no esperar en el tiempo en el Señor, ¿verdad? En el tiempo que el Señor le había establecido, ¿verdad? Se desespera, toma una decisión equivocada, hace el sacrificio él, no esperó a Samuel, y de esa manera viene una consecuencia muy desastrosa en la vida de Amén. Saúl. Pues, Saúl es un ejemplo, amado televidente, de una persona que se apoya en su propia prudencia. Él toma una decisión según su parecer, pero no es el parecer de nuestro Dios. Por eso ahí es la importancia de no tomar decisiones sin haber consultado antes al Todopoderoso, nuestro Dios, porque si no el resultado va a ser lo que vivió este rey, el rey Saúl, ¿no? Esto se encuentra en el primer libro de Samuel, capítulo 13. Sucede que el relato dice que está a punto de pelear el ejército del rey Saúl contra los filisteos, pero el profeta les ha dicho, el profeta Samuel, no se muevan, espérenme a mí, yo voy a llegar, los voy a bendecir, vamos a ofrecer holocausto a Dios, y no se muevan, ¿no? Sucede que se prolongó, ¿no? Los días se han cumplido, los días que se acordó, o los días que el profeta le dijo al rey que lo esperaran, ¿no? Sucede que el relato dice que se cumplieron, amados pastores, ¿verdad? El tiempo, y cuando ya miró que no venía, ¿verdad? El profeta, el rey tomó una decisión así, ¿verdad? Una decisión donde no le pregunta a Dios, y él ofreció holocausto a nuestro Dios. Eso fue un error muy grave, ¿no? Porque, vuelvo a repetir, cuando alguien se apoya en su propia prudencia, es el camino, que es el primer punto, hacia una mala decisión. Y eso lo experimentó este rey, el rey Saúl, ¿verdad? Porque llega el profeta y el profeta le dice, pues, ¿qué has hecho? Y le llegó a decir, le dijo de esta manera, locamente tú has actuado. Locamente tú has hecho una locura porque él no era el indicado para ofrecer un holocausto a Dios, el indicado era el profeta, era este hombre conocido como Samuel. Y entonces él se adelanta al rey y las consecuencias fue tremenda porque ese día se le dijo que ese día se le estaba probando su liderazgo. Amén. Ese día se estaba probando si iba a permanecer muchos años, ¿verdad?, en el liderazgo o hasta ahí nada más, ¿no? Entonces todo se debió a que él no consultó a nuestro Dios, ¿no? Y eso Dios, amado televidente, no quiere Dios realmente que a usted le pase, ¿no? Si usted está a punto de tomar una decisión y está dudando y está luchando entre la tomo o no la tomo, yo le digo hoy, guiado por nuestro Dios, deténgase mejor
y pregúntele a Dios, dígale al Señor, Señor, yo quiero que tú me direcciones, voy a tomar una decisión de la cual tú ya sabes, pero si tú no estás ahí, si tú no me estás permitiendo, Señor, deténme mejor, porque no quiero que me pase lo que otras personas les ha pasado por haberse apoyado en su propia prudencia. Así que no se apoye en su propia prudencia, porque el apoyarse en su propia prudencia es el camino hacia una mala decisión. Amén. Yo le preguntaría, hermana pastora, relacionado al mismo punto, ¿no? Este hombre, Saúl, se apoya en su propia prudencia. Amén. Y eso lo condujo hacia tomar una mala decisión. ¿Qué otra cosa usted pudiese compartir en cuanto a ello, ¿no? Cuando tomamos una mala decisión y las cosas de repente no salen bien, ¿no? Pues aquí podemos ver, pastor, amén, en este punto tan tremendo, ¿verdad? De lo que es la desobediencia al Señor, porque Dios había establecido algo. Dios a veces nos pide que nos quedemos quietos, pastor, que nos quedemos, que esperemos en Él, que confiemos en Él. Y yo puedo ver aquí la desesperación que a veces atrapa al ser humano cuando Dios no nos contesta como nosotros queremos. Dios nunca, hermanos, amén, la mayoría de las veces, amado televidente, no te va a contestar como tú quieres o como tú piensas. Dios es muy diferente a nosotros. Dice la palabra de Dios que nuestra mente es finita, es pequeñita y los pensamientos de Dios son muchísimo más altos que los de nosotros. A veces Dios nos pide cosas que hagamos que nosotros verdaderamente no entendemos, pero lo que tenemos que tener en claro es de que Dios siempre va a hacer lo mejor para nosotros. A veces nos dice, espérate, estate quieto, no actúes, o camina, o permanece, y a veces estamos tan afanados, pastor, en hacer las cosas como nosotros queremos a veces ayudar a Dios, y verdaderamente ahí estamos limitando al Señor, porque tenemos que aprender, pastor, a escuchar la voz, claro. y a esperar en cuanto a lo que Dios tiene para nosotros en su tiempo, pastor. Sí, amén. Entonces no se le olvide, amado televidente, que el apoyarse en su propia prudencia es el camino hacia una mala decisión. Dios quiere evitar eso, por eso Dios está hablando hoy en su corazón, está hablando a su vida, ¿verdad? Porque Dios quiere que usted tome decisiones donde lo consulte para que pueda obtener un buen resultado y le pueda ir muy bonito en la vida. Yo quiero darle otro ejemplo de otro personaje, porque este también fue un rey que se encuentra en el segundo libro de las Crónicas, capítulo 26, verso 16, que es el rey Usías. Él fue un hombre muy próspero. Si usted lee todo el capítulo, se da cuenta que fue un hombre muy próspero, fue prosperado grandemente, poderosamente por nuestro Dios. Pero dice la Escritura que cuando ya era él fuerte, dice el párrafo, su corazón se enalteció para su ruina, ¿no? Porque este hombre tomó una decisión muy delicada, porque se atrevió a entrar al templo y tomar el incensario para ofrecer incienso para nuestro Dios, cosa que él no podía hacer eso, ¿no, hermanos pastores? Los sacerdotes, dice la Escritura, que lo trataron de detener y fueron hacia él y dijeron, no lo hagas, no cometas ese error. Pero él se apoyó en su propia prudencia y eso lo condujo a una mala decisión, ¿no? Él no preguntó a Dios, estaba prohibido definitivamente que él lo hiciera, porque era algo que le correspondía a los sacerdotes únicamente, ¿no? Pero dice la Escritura, amado televidente, que él lo hizo. Lo que pasó inmediatamente, dice la Escritura, que quedó leproso totalmente, ¿no? Así algo inmediato, ¿verdad? Una corrección inmediata de parte de nuestro Dios. A veces las correcciones no son así rápidas, ¿no? De repente se prolonga unos días, unos meses, un tiempo, a lo mejor a veces hasta unos años. Y eso nos lleva a veces a autoconfiarnos y decir, bueno, la decisión que tomé fue la acertada, pero a veces nos damos cuenta que no fue así porque no le preguntamos a Dios si Él quería que hiciésemos eso o no. Y entonces esta persona, la experiencia es que él fue algo inmediato, ¿verdad? Acabó en un lugar allá, se le quitó su cargo de rey, ahí siguió su hijo y acabó toda la vida, así murió, dice la Escritura, siendo un leproso, ¿no? Hay otro párrafo en la Escritura, amado televidente, que está en Oseas capítulo 7, verso 11, y se refiere a una de las tribus conocida como la tribu de Efraín, y Dios habla respecto a Efraín, porque Efraín se está apoyando en países extranjeros, no está consultando en Dios, su confianza está en la ayuda de Egipto y de Etiopía, dice la Escritura, ¿no? Y dice la Escritura que Efraín fue como una paloma incauta, ¿no? No midió el peligro, significa falta de juicio, falta de sensatez, falta de cuidado en sus acciones, así actuó Efraín.
Y así actúa mucha gente, ¿no? De repente va volando como esa paloma que no mide el peligro y lo está esperando el cazador, ¿no? Ya está listo para darle duro, ¿no? Y la gente no se da cuenta de eso, porque cuando alguien se apoya en su propia prudencia es el camino hacia una mala decisión. Allá va a haber cosas desagradables, se va a sufrir, se va a llorar terriblemente. Y Dios quisiera eso, no evitar, perdón, no quiere eso, quiere evitar que no le vaya a ocurrir eso a la persona, ¿no? Otra cosa que nosotros queremos mencionar, amado televidente, aparte de que punto número uno, es apoyarse en su propia prudencia, es el camino hacia una mala decisión. También apoyarse en su propia prudencia es como viajar hacia un lugar y que Dios no vaya con nosotros. Ese es el segundo punto que queremos nosotros mencionar. Lo que yo te quiero decir hoy es que es bien importante que consultes a Dios en todos tus planes, en todos tus proyectos, en todas las cosas que tú vayas a emprender. Dile a Dios, yo quiero que tú estés conmigo, yo quiero que tú vayas conmigo, voy a hacer esto, tengo este plan, sueño con esto, pero yo quiero que tú me direcciones. Y yo quiero preguntar a la hermana pastora, porque tiene que ver este ejemplo con una familia que decide, toma una decisión de viajar hacia otro lugar, pero no le pregunta, no consulta a Dios, y entonces los resultados son trágicos. Y yo le quiero preguntar a la hermana pastora, ¿qué le puede usted decir a los televidentes en cuanto a apoyarse en su propia prudencia? No es solamente hacer camino hacia una mala decisión, sino es viajar sin que Dios vaya con nosotros. Así es, pastor, así es, el no invitar a Dios a nuestro viaje, a nuestro caminar es algo bien triste, pastor, y bien doloroso, porque yo puedo ver lo que pasó con Elimelec y con Noemí. Amén, cuando Elimelec tomó la decisión porque hubo hambre en la tierra, hubo hambre en la ciudad donde ellos estaban, y fue algo bien triste porque a veces la necesidad, pastor, nos lleva a cometer muchos errores, amén, nos lleva a cometer muchos errores, mucha desesperación, y dice que Elimelec tomó a su esposa y a sus dos hijos, a Noemí, a Malión y a Kelión, los tomó y se los llevó a los campos de Moab. Y yo puedo ver aquí, pastor, amén, que podemos ver que Belén significa casa de alabanza, amén, y que Moab significa casa de alabanza y casa de pan, y Moab significa fruto ilícito, maldad y idolatría. Verdaderamente a veces dejamos la alabanza, dejamos la casa del Señor porque hay necesidad, porque hay escasez, y tomamos malas decisiones, pastor. Y lo primero que el enemigo hace es sacarnos la alabanza, sacarnos la adoración, sacarnos la fe, la permanencia en el Señor, y nos lleva hacia la idolatría, hacia poner la mirada en otras cosas, hacia la perdición, hacia las cosas ilícitas que Dios nos permite. Y yo puedo ver aquí un hombre que tomó esa decisión, y un punto bien importante que yo puedo ver en Elimelec era que era una cabeza de hogar, y a veces las malas decisiones, varones, cabezas del hogar, arrastran a tu familia, arrastran a tus hijos, porque podemos ver que este hombre, por su desesperación, no consulta a Dios, agarra a su esposa, agarra a sus hijos en su desesperación y se los lleva a una tierra donde ellos no podían estar. Entonces es tristemente ahí, pastor, donde podemos ver una mujer viuda y sin sus hijos. Sí. Amén. Vamos a continuar con el mismo punto, amado televidente. Regresamos después ahorita de un corte. Nuevamente con ustedes, amados televidentes. Mire, antes de continuar con este punto que estamos ahorita tratando, quiero invitarles, amados televidentes, para que hable el programa. Hay gente que lo puede atender a usted con su petición, ¿verdad? Pida usted oración, puede comunicarse al programa para orar. Y yo le invito, ¿verdad?, para que oremos ahorita al terminar, unos minutos antes de concluir. Vamos a orar aquí también, después continuamos orando ya después que terminemos por sus peticiones. Así que yo le invito, yo sé que Dios va a obrar hoy muy lindamente en su vida. Yo sé que va a haber milagros, que ahí va a recibir algo muy poderoso en este momento, ahí usted está pendiente del programa. Van a suceder cosas maravillosas. De veras, Dios va a direccionar su vida. No se olvide el tema de hoy, de este día. Reconozca a Dios en todos sus caminos y no se apoye en su propia prudencia. El apoyarse en su propia prudencia es el camino hacia una mala decisión. Y el apoyarse en su propia prudencia es marchar sin que Dios vaya con nosotros. Es hacer algo sin que Dios esté en el asunto. Y eso es delicado. Y nuestra hermana pastora, ella compartía lo delicado que es, ¿no? Y tomaba como ejemplo la decisión de una familia que está en un lugar que significa lugar de alabanza, lugar de pan, lugar donde hay bendición.
y de repente toma la decisión de irse a otro lugar que significa idolatría, significa maldad, y no van a funcionar bien las cosas. Y él lo experimentó, este personaje, esta cabeza de hogar, lo experimentó porque al lugar donde llegó murieron sus 2 hijos, lamentablemente, ahí en ese lugar, ¿verdad? Por haber tomado una decisión sin haber consultado a nuestro Dios. Por eso no haga algo sin que Dios no esté en el asunto. Pregúntele a Dios, hable con Dios en esta mañana, en sus planes, en sus proyectos, en cambio de residencia también. Ahí dígale a Dios, voy a hacer esto, me voy a cambiar de empleo, de trabajo, voy a cambiar de residencia, de lugar. Consulte a Dios para que las cosas le vayan muy bonitas. Y yo retomo otra vez el mismo punto y le dejo el lugar a nuestra hermana pastora. Una vez más, pastor, amén. Dice la palabra, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Verdaderamente siempre el apoyarnos en nosotros mismos nos ha llevado siempre al fracaso, siempre nos ha llevado a la perdición, a lo malo, ¿verdad? Verdaderamente, porque dice la palabra de Dios que en el corazón del hombre es donde está la perversidad. En el corazón del hombre es donde están los homicidios, es donde están las fornicaciones, donde están los adulterios. Por eso es que el Señor nos dice que no nos confiemos en nosotros mismos, porque nuestro corazón es engañoso, es perverso, y dice su palabra, ¿quién lo va a conocer? Porque nuestro corazón es mentiroso, nos engaña, nos miente, es emocionista, es voluble, y por eso el Señor nos dice que confiemos en Él, que nos fiemos de Él. Aquí podemos ver una familia destruida, una mujer viuda, y aparte con sus hijos muertos, amén. ¿Por qué? Por no haber confiado en el Señor, por no haber orado al Señor. Yo ahorita tocábamos el punto de que a veces nosotros como seres humanos pensamos que donde hay problemas, que donde está pasando cosas tristes y dolorosas, es porque estamos en el lugar equivocado. Pero verdaderamente nosotros tenemos que entender que en las manos del Señor, en el lugar que Él nos tenga, por más necesidad que tengamos, Dios tiene el control de nuestras cosas, y siempre va a haber algo que Él nos va a querer enseñar. Se me viene a mi mente cuando el Señor dice que Él es el alfarero y nosotros somos el barro, y el Señor a mí me muestra que Él nos agarra y nos empieza a moldear, empieza a quitar cosas de nosotros que a Él no les agrada por medio de los problemas, por medio de la tribulación, por medio de la necesidad, hermanos, amén. A veces estamos tan confiados en nosotros mismos, en nuestro trabajo, en nuestro título, en lo que yo soy, en lo que yo tengo, en lo que yo puedo, y dejamos a Dios en un lado, y verdaderamente Dios llega y nos hace saber que sin Él no vamos a poder hacer nada. Se me viene a mi mente el alfarero cuando nos deshace y dice que nos da forma, hermanos, amén. Y ya una vez que nos da forma, dice que nos mete al fuego. Pero ahí no acaba la cosa, porque dice que todavía, literalmente, cuando vemos a un alfarero que hace sus vasitos, todavía cuando lo saca, dice que él saca una varita y le pega a ese vasito. Y si ese vasito hace un sonido, como un sonidito, como dice que es un vaso llorón, que es una vasija llorona, y lo vuelven a meter otra vez al fuego y lo vuelve a sacar y le vuelve a dar con la vara, y si vuelve a llorar otra vez, lo vuelve a meter al fuego. Entonces Dios siempre tiene algo que hacer para nosotros, pastor, y es bien importante fiarnos de todo nuestro corazón al Señor. Sí, amén. Ahora, en el caso de esta familia, ¿no, amados pastores? Estaba en un lugar donde aparentemente no había un buen futuro, ¿no? Porque en ese momento, antes de que ellos tomen la decisión de irse a Moab, sucede que ahí donde ellos está complicado, hay escasez. Podríamos pensar que esta persona tiene un argumento para justificar su decisión, ¿no? Claro. Porque él pudo haber dicho, bueno, es que ¿qué voy a hacer aquí? Lo tengo que hacer por mi familia, porque aquí las cosas se han complicado, la cosa está muy crítica, y toma una decisión, ¿no? Pero no todo el tiempo, cuando nos empiezan a ocurrir problemas, dificultades, quiere decir que estemos mal, ¿no? Hay algo que Dios nos quiere enseñar en ese lugar. Y Dios tenía algo para ellos en ese lugar, solamente que ellos toman una decisión apresurada, y bueno, hay consecuencias, ¿no? De las cuales, vuelvo a repetir, Dios no quiere que nos pase eso. Por eso, antes de cualquier movimiento, antes de cualquier acción, consulte a Dios, reconozca a Dios en todos sus caminos y no se apoye en su propia prudencia. Vamos a tocar el punto número 3, ¿verdad? Que queremos compartir con ustedes. Apoyarse en su propia prudencia también, amén, es no medir el peligro. Y yo le dejo esta participación al pastor Fernando para que comparta algo con los televidentes, ¿verdad? Porque no solamente hemos mencionado que apoyarse en su propia prudencia es el camino hacia una mala decisión, también es marchar sin que Dios vaya con nosotros. Y si Dios no está con nosotros es cosa grave, ¿no? Pero también es no medir el peligro.
se está conduciendo a alguien hacia un peligro, pero no lo alcanza a percibir. Y eso es actuar no con prudencia, o apoyarse en su propia prudencia y sin consultar a nuestro Dios. Entonces yo le dejo esta participación al pastor. Gracias, pastor. Por ahí dice la palabra del Señor en un proverbio también que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final son caminos de muerte. Podemos ver en esta familia, ¿verdad? Cómo sin saber, en base a su entorno, en base a los problemas que había en ese tiempo en Belén, que había escasez, que había hambre en ese tiempo, y este hombre tomaron esa decisión y se fueron a la tierra de Moab, donde ya vimos su significado, ¿verdad? Creyendo que era la mejor solución al problema, ¿verdad? Y como decían ahorita, ¿verdad? Los introdujo a un lugar peor, ¿verdad? Entonces el apoyarnos en nuestra propia prudencia es muy peligroso, ya que nos podemos introducir a lugares donde no nos va a ir bien, a lugares donde vamos a fracasar, a lugares donde no va a haber lo mejor para nuestras vidas, ¿verdad? Lo podemos discernir, ¿verdad? Dice la Escritura que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Nosotros tenemos que buscar la dirección de Dios, porque Dios no nos va a llevar a un lugar a atormentarnos, a un lugar, no, Dios nos va a llevar a la bendición, a donde hay bendición, a donde fluye la leche, a donde fluye la miel. Usted no tiene que estar preocupado, usted tiene, más bien su vida tiene que estar confiada en el Señor, de que Él va a obrar, de que Él lo va a bendecir, cualquiera que sea su problema, si es un problema económico, si es un problema del que sea, en su matrimonio, Dios va a obrar, si es salvación, Dios va a salvar, amén, Él va a proveer, Él es el que va a proveer para nuestra vida. Nosotros lo único que tenemos que hacer es estar quietos, confiar en Dios, no apoyarnos en nuestros propios pensamientos, en nuestra propia prudencia, no confiar en lo que el mundo nos ofrece. Hoy estamos en los brazos del Señor, y el Señor es el que nos va a guiar hacia toda justicia y hacia toda verdad. Realmente nosotros tenemos que apoyarnos en el Señor. Amén, hermano. Fíjate, el Señor de todo nuestro corazón es un concepto que nos lleva a confiar en Él con todo nuestro corazón ciegamente. Hermanos, Él es digno de confianza. Amén. Y los hijos de Dios, nosotros podemos estar seguros de que nuestro Padre Celestial nos ama y Él cuidará fielmente de nosotros. Sí. Amén, amados televidentes. Mire, apoyarse en su propia prudencia también es peligroso, ¿verdad? Hay un ejemplo que se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 27. Y sucede que aquí relata que Pablo va rumbo a Roma, va como prisionero, van muchos prisioneros con él, van en un barco, y de repente una tormenta empieza a azotar muy fuertemente al barco, ¿no? Y llegan a un cierto lugar, dice la Escritura, y Dios le habla a Pablo. Pablo le dice, ¿verdad?, al dueño de la nave, al dueño del barco, al piloto, que no se muevan de ahí, ¿no? Porque las consecuencias van a ser trágicas. Dice el párrafo, dice que va a haber perjuicio, amén, mucha pérdida también. Pero dice que el dueño de la nave y el piloto no le hicieron caso al apóstol Pablo, ¿no? Sino que ellos dijeron a su propio parecer, apoyándose en su propia prudencia, haciendo un lado el mensaje de Dios, la voz de Dios, tomaron la decisión de continuar, ¿no? Y dice el párrafo, amado televidente, la Escritura en el libro de los Hechos, capítulo 27, del 1 al 11, dice que la tormenta les pegó muy fuerte, destruyó el barco, no hubo pérdidas humanas por la misericordia de Dios, ¿verdad? Dios le había hablado al apóstol Pablo, pero no le hicieron caso al apóstol Pablo. La mala decisión del dueño del barco, el piloto que tripulaba, la mayoría de la gente que dio más crédito a la opinión del piloto, amén, y desechando la aportación del apóstol Pablo, condujo a que hubiese una ruina, ¿no? Gracias al Señor, vuelvo a mencionar que en este caso no hubo pérdidas humanas, ¿no? Pero en otras ocasiones se ha ocurrido eso, donde de repente Dios está hablando y le está diciendo, ten cuidado, mira, hay peligro más adelante, no te muevas, no te vayas a ir por ahí porque puede pasar esto. Y ahí está la voz de Dios continuamente, a veces a través de un sueño, a veces a través de una prédica, a veces a través de un canto nos está hablando, ¿no, amados pastores? Y de repente la gente no hace caso a eso, ¿no? Y se va.
como mencionábamos, ¿verdad?, acerca de Efraín, que empieza a volar como una paloma incauta, no mide el peligro, allá lo está esperando el cazador, pero sigue volando hacia esa dirección. Y las consecuencias son tan tristes, tan lamentables, y es algo que Dios no quiere realmente que nos pase. Por eso en este día volvemos a mencionarte, ¿no?, la importancia de reconocer a Dios en todos nuestros caminos y no apoyarnos en nuestra propia prudencia. ¿Qué más podría mencionarnos, pastor, relacionado a ello? Sí, podemos ver diferentes situaciones, diferentes casos ya en la vida cotidiana de las personas, ¿verdad? Como nuestra amada Ciudad Juárez en los tiempos de violencia, pastor. No sé si usted recuerda cuántas víctimas, ¿verdad?, hubo por estar en el lugar equivocado, por no estar en el lugar correcto. Amén, porque muchas veces nos apoyamos en nuestra propia prudencia y estamos en lugares donde no debemos de estar, estamos en lugares donde Dios no quiere que estemos. Amén, hermanos, y ahí es donde suceden las cosas. Y lo decimos, ¿por qué? Porque estábamos en el lugar equivocado, en el lugar donde Dios no nos había mandado, en el lugar donde Dios nos había dicho que estuviésemos. Amén, nomás que nosotros confiamos muchas veces en nuestra propia prudencia, nos dejamos guiar por nuestros pensamientos, por nuestro corazón, amén, y estamos en el lugar equivocado, como en el caso de Jonás, ¿no, pastor? Que Dios lo había enviado, amén, lo había enviado a predicar a Nínive, ¿no? Y de allí, amén, del lugar de donde estaba, pastor, zarpó a otro lugar, amén, zarpó a Tarsis, Sí, amén. amén, estaba en Jope, que significa Belleza, pastor. belleza. La belleza, Dios le habla, lo envía, amén, hermanos, y él se va para otro lugar, se va a otro lugar que se llama Tarsis, que proviene de una raíz que significa ser añicos, Así, añicos. destrucción. Amén, hermano, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Amén, ahí Jonás se apoyó en su propia prudencia y dice, yo no quiero ir a donde Dios, a donde me está mandando el Señor, yo prefiero ir a este lugar, y podemos ver las consecuencias que pudo ver también en la vida de Jonás. Él lo tragó un gran pez, amén, y solamente de esa manera pudo él ir reflexionar, ¿no? Exactamente. Reflexionar. Y ese es un ejemplo, ¿no?, de alguien que no mide el peligro, ¿no?, porque realmente abandona un lugar donde Dios tiene un propósito ahí especial, ¿no? Es un lugar que significa belleza. Jope es un puerto y significa belleza. Está abandonando ese lugar que significa belleza para irse a un lugar que significa añicos, o sea, donde va a haber problemas. Y él enfrentó esos problemas, ¿no?, porque estaba fuera de la voluntad de Dios. Dios le está diciendo, ve a Nínive. Dios tiene un propósito para él, para que vaya a Nínive. Para la gente de Nínive va a ser salva, van a tener un encuentro con el dador de la vida. Pero él dice, no, yo me voy por acá, ¿verdad? Hace un lado la voz de Dios, y las consecuencias iban a ser trágicas realmente, porque Dios tuvo misericordia de él, ¿no? Y le da una oportunidad más. En ocasiones hay esa oportunidad. Pero Dios es un Dios que nos brinda oportunidades, amados televidentes. Lo importante es reconocer si algo no has hecho bien en la vida. Oye, dile en este día, Dios, perdóname. Yo quiero que direcciones mi vida. He hecho esto, pero no te pregunté. Dios, ayúdame para yo estar en tu voluntad, ¿no? Pero yo quiero decirle, darle esa buena noticia de que Dios lo perdona. Lo importante es reconocer, lo importante es decir, la regué, fallé, cometí ese error. Tú me hablaste, Dios, tú me dijiste a través de esta persona, de aquella persona, me hablaste a través de una prédica, tuve un sueño donde tú me hablaste, pero hice caso omiso a eso. Señor, perdóname. Y mire, Dios hoy quiere direccionar realmente sus pasos, su vida, porque Dios quiere que le vaya bonito, no quiere que le pase lo que le pasó a estos personajes, ¿no?, que acabamos de mencionar, como Saúl, como Jonás, como esta familia, amén, de Elimelec y su esposa, que se van hacia un lugar sin haber consultado a nuestro Dios. Dios no quiere que le vaya de esa manera, porque Dios le ama. Y el punto número 4 que queremos compartir, porque queremos dejar los últimos 5 minutos para orar por sus necesidades, es que apoyarse en nuestra propia prudencia es aliarse con quienes realmente no debemos de aliarnos. De veras, a veces nos aliamos, ¿verdad?, con las personas no indicadas, ¿no? Las personas que realmente andan torcidos, ¿no?, en las cosas de Dios, no direccionadas. Pedimos consejo con quien no debemos de pedirle consejo. A veces le pedimos consejo a alguien,
¿verdad? Que no anda bien, anda todo chueco, anda todo mal en ese término, en el sentido espiritual. ¿Cómo nos puede ayudar, no? Y lamentablemente depositamos nuestra confianza y sucede que no nos va bien porque no consultamos a Dios para hacer eso, para acercarnos así. Y entonces las cosas no funcionaron bien. Yo le dejo esta parte al pastor Fernando, amén, que nos pueda hablar un poquito de ello en unos 3 minutitos para poder cerrar orando por sus necesidades. Claro que Apoyarse en su propia prudencia, vuelvo a mencionar, es aliarse con quienes no debemos de aliarnos. Y hablamos de aquí con las personas que no andan en la voluntad de nuestro Dios. Porque cuando nos aliamos con gente que anda en su voluntad del Señor, las cosas van a funcionar bien. O con las personas que Dios quiere que nos podamos aliar para hacer cosas para su honra y su gloria. Amén, pastor. Claro. Sí, apoyarse en nuestra propia prudencia es aliarse con quienes no debemos de aliarnos, dice la palabra del Señor ahí, por ahí en un texto dice que no nos debemos de unir a un yugo desigual. Amén, no nos debemos de unir a un yugo desigual. Y yo lo puedo ver realmente ejemplificado con Josafat. Josafat fue un buen rey. Josafat fue un rey que dice la Biblia que se animó a servir al Señor. Amén, nomás que al pasar el tiempo, Josafat podemos ver, hermanos, amén, que se alió con personas que no debió aliarse. Amén, se hizo alianzas con personas que no debía aliarse, como es en el caso de Acab, en el caso de Ocosías, que trajeron consecuencias graves a su vida por apoyarse en personas que no se deben de apoyar. Muchas veces nosotros nos apoyamos en otras personas que no nos van a dar un buen consejo, que no nos van a ayudar, y era lo que yo les hablaba ayer en mi congregación, ¿verdad? De las malas compañías corrompen las buenas costumbres, nos alejan del propósito del Señor, hermanos. Por eso es muy importante que nosotros debemos de concientizarnos en eso y no debemos de aliarnos con los que no nos debemos de aliar, no debemos de confiar en personas que no debemos de confiar. El único digno de confianza es el Señor. Por ahí dice un texto, la palabra del Señor, amén, que maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Por qué? Porque muchas veces confiamos más en otras personas que en el Señor, en el consejo que nos va a dar otras personas que en el Señor. Andamos buscando consejo por aquí, consejo por allá, pero no consultamos al Señor, no vamos a su palabra, no, o muchas veces lo que nos pide el Señor no lo queremos hacer, o muchas veces queremos escuchar lo que nosotros queremos escuchar, y sabemos que muchas veces Dios no nos va a decir lo que nosotros queremos escuchar, ¿no, Sí, pastor? amén. Ahora el relato dice, amados pastores, ¿verdad? Relacionado a Josafat, ¿no? Josafat va a emprender un negocio, ¿verdad? Porque a eso se refiere este párrafo. Él va a emprender un negocio, tiene que ver con construcciones de barcos, de naves, ¿no? Y hace una alianza con Ocosías. Ocosías, según el segundo libro de las Crónicas, capítulo 20, dice que es un hombre impío, es un hombre que anda muy mal con Dios, ¿verdad? No se está portando bien. Y Josafat va a emprender un negocio y se le ocurre hacer una alianza con Ocosías para echar a andar el negocio, que es la construcción de naves, ¿no? No le preguntó a Dios, porque ese es el problema, ¿no? El asunto no es aliarse, no consiste en eso el problema, sino que hay que preguntarle a Dios. De eso estamos hablando, de que reconozcas a Dios en todos tus caminos, en tus negocios. Si vas a emprender un negocio, pregúntele a Dios, ¿me puedo aliar con esta persona para echar a andar el negocio? O deténme, tú dime, para que Dios te vaya a direccionar y las cosas te vayan a funcionar. Dice la Escritura, ¿no? Porque dice así que construyeron los barcos, ¿no? Y cuando ya empezaron a probarlos, los barcos se destruyeron, ¿no? Ya un profeta les había dicho a Josafat cuál había sido la razón. Yo quiero leerles, está en el segundo libro de las Crónicas, capítulo 20, verso 37. Entonces Eliezer, hijo de Dodaba, de Maresa, profetizó contra Josafat diciendo: por cuanto has hecho compañía con Ocosías, Jehová destruirá tus obras. Las naves se rompieron y no pudieron ir a Tarsis. Te vuelvo a mencionar, amado televidente, reconoce a Dios en todos tus caminos y no te apoyes en tu propia prudencia. Fíjate de Jehová de todo tu corazón. Él va a enderezar tus veredas, Él te va a direccionar, Él quiere que te vaya muy bonito en la vida. Apoyarse en su propia prudencia es el camino hacia una mala decisión. Apoyarse en su propia prudencia es marchar sin que Dios vaya contigo, sin que Dios esté en el asunto. Apoyarse en su propia prudencia es no medir el peligro. Apoyarse en su propia prudencia es aliarse con quien no debemos de hacerlo, con quienes no están en la voluntad de Dios. Es hacer negocio, en otras palabras, con quien no debo de hacer negocios. Tengo que preguntarle al Todopoderoso. No se te olvide,
reconoce a Dios en todos tus caminos y no te apoyes en tu propia prudencia. Vamos a orar por ti ahorita en este momento. La pastora va a orar. Ella va a orar por las necesidades, por las personas que se han comunicado al programa, pero va a orar por ti. Ahí donde tú te encuentras, no tomes una decisión sin antes consultar al dador de la vida. Pregúntale, habla con él en este día. Dile: Dios, ayúdame, direccióname, no sé qué hacer. Dios, estoy tentado a dar este paso, pero ayúdame porque quiero hacer lo correcto. Dejo este espacio a nuestra hermana y estamos por terminar. Amén. Así es, vamos a orar por nuestra hermana Francisca, amén, que pide por su familia para que busquen más la voluntad de Dios y para que tengan la unidad. Amén, así que vamos a hacer una oración, pastor. Amén, y vamos a orar también por Sandra, por sanidad del señor Walter y por el señor David. Vamos a orar por María, vamos a orar por nuestra hermana María, queremos por Gregorio Caudillo, por enfermedad, amén, y por Lucía. Y también nuestra hermana Sandra quiere que oremos por sanidad de alergia y por un trabajo. Vamos a estar orando, amén, por estas peticiones, pastor. Amén, Padre, en el nombre de Jesús. En esta preciosa tarde te damos gracias, Señor, porque eres bueno, Padre. Te pedimos, Señor, mira, por nuestra hermana Francisca, Señor, por su familia, Señor. Te pedimos que busquen, Señor, más, Padre, tu rostro, Señor, que no vivan confiados, Señor, en su propia prudencia, Señor, sino que ellos, Padre, aprendan, Señor, a buscar tu voluntad, Señor. Declaramos unidad en su casa, en su familia, Padre, en su entorno, Padre, que tú eres el que los guía hacia toda justicia y hacia toda verdad, Señor. Oramos, Señor, por sanidad, Señor, en este día, Señor, oramos por sanidad, Padre. Mira, todos mis hermanos, Señor, que estén pasando por una enfermedad en esta hora, te pedimos que tú obres de una manera especial, Señor. Dice tu palabra que ha llevado nuestras enfermedades en la cruz del Calvario, Señor, y que por tus llagas hemos sido sanados, Padre. Donde nos ponemos de acuerdo, Señor, allí hay algo glorioso, Padre, y en esta hora nos unimos a todas las peticiones de todos nuestros hermanos televidentes, Padre, que están pidiendo por sanidad, Padre. A todos aquellos que quieren un trabajo, Señor, yo te pido que abra las puertas, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, para que ellos puedan tener un trabajo, Señor, digno, Padre, para poder llevar sustento a su casa, Señor, y cubrir sus necesidades, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Te pedimos por la unidad de las familias, Señor, pero principalmente por cada uno de ellos, Padre, por cada televidente que ha visto este programa, Señor. Yo te pido que aprendan a escuchar tu voz, Señor, que aprendan a escuchar, Padre, tu voz, que anden en tus caminos, Señor, que no se apoyen en su propia prudencia, Señor, sino que seas tú, Señor, guiándolos, Padre, en todos sus caminos, Padre. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre glorioso de tu Hijo amado, Cristo Jesús. A ti te damos la gloria, Señor. Sí, Señor. Direcciona a esa gente que ha escuchado, Dios, el mensaje, que sean direccionados en este día, Señor, que reciban bendición. Bendiciones, amados televidentes. Un saludo rápidamente, hermanos pastores. Estamos por terminar. Gracias por Dios les mirar el bendiga, programa. muchas Dios les gracias. bendiga. Amén. Y hay un consejo bien bonito que nos dejó María Nazaret también, cuando en las bodas del canal dijo una cosa bien hermosa. Dijo: hagan lo que Él les dice. Hagan lo que Él les dice. Cuando se acabó el vino, dijo: hagan lo que Él les está diciendo. Una maestra ejemplar, pastor. Sí, amén. Bendiciones, amados televidentes. No se olvide, reconozca a Dios en todos sus caminos. No se apoye en su propia prudencia. Bendiciones. Gracias a todos los pastores que han estado orando, los pastores de la Alianza Evangélica de Ciudad Juárez. Bendiciones a nuestro presidente también. Bendiciones al pastor Joel Saldaña. Bendiciones.